Es 21 de febrero, primer domingo de Cuaresma. Hemos iniciado el miércoles de ceniza ese camino cuaresmal de penitencia, de oración, de caridad. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Este primer domingo de Cuaresma, cada año la iglesia nos invita a ir al desierto. Y por eso el pasaje de hoy del Evangelio de Marcos puede ser dividido en dos partes: Jesús en el desierto y Jesús que va a Galilea a predicar la buena nueva. Jesús en el desierto quizás pasa después del bautismo en el Jordán, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el Jordán y se rompió el cielo y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús. Ese es de Jesús cuya vida va a ser siempre guiada por el Espíritu del Señor. Ahora, el Espíritu del Señor lo lleva al desierto a prepararse, ¿no? A retirarse en el desierto. El desierto siempre tiene dos valencias muy positivas. Primero, el desierto es el momento del encuentro con el Señor. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años caminando, se encontró con el Señor en el monte Sinaí, donde hace la alianza, lo que tenemos los 10 mandamientos. Es el encuentro porque allí hay la soledad, ahí no hay nada que hacer, es estar con. De hecho, en la tradición de la iglesia, los primeros monjes se fueron al desierto, estar con el Señor, y Jesús también, estar con el Señor allí, guiado siempre por el Espíritu. Por otra parte, el desierto tiene otra valencia negativa: es el lugar del demonio, es el lugar de la tentación. Si ustedes leen el libro del Éxodo, el pueblo de Israel fue tentado en el desierto y siempre el gusto de regresar a Egipto. Tentaciones de falta de agua, tenían sed, tenían hambre, se sintieron solos. Y en el desierto hay que discernir, y es nuestra vida. Es irnos con Jesús, es dejarnos guiar por el Espíritu del Señor, y Satanás nos va a tentar, como fue tentado Jesús. La vida no es fácil, y la Cuaresma es este impulso de ir al desierto, a ser guiados por el Espíritu del Señor, y no dejar que el Satanás guíe nuestra vida, ¿no? Ahora, Jesús no solamente fue tentado allí en el desierto, sino también a lo largo de su vida. Por ejemplo, en Getsemaní, cuando le dijo al Padre: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. O en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O la gente que se burlaba: si en verdad es el Hijo de Dios, libérate, baja de la cruz. Pero Jesús fue fiel al plan del Señor. Jesús pasó el examen, pasó la prueba. Ahora, primera pregunta que te hago y me hago: ¿por quién te dejas guiar? ¿Por el Espíritu del Señor o por Satanás? Satanás lo único que quiere es destruir, es crear confusión, es crear división, y lo vemos en todas partes. Ahora, esa primera parte termina con que Jesús vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Eso nos recuerda al inicio de la creación, cuando Adán le puso nombre a todos los animales de la tierra, vivía en comunión con ellos y los ángeles le servían. Después del pecado de Adán y Eva, salen del paraíso y ya los animales dejan de ser, por así decir, amistosos con el ser humano. Y Jesús, ¿qué hace? Renueva, es recordar el paraíso, ¿no? Es recordar que estamos llamados a vivir en armonía y concordia con todos. Esa es la primera parte. La segunda es Jesús, que se va a Galilea después de que arrestan a Juan, empieza su ministerio. Ahora, ¿qué hace Jesús? Predica el Evangelio, la buena noticia que viene a traer. ¿Y quién es la buena noticia? Es Jesús. Y por eso dice: ya se ha cumplido el tiempo. Este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo que Dios nos da. Te da a ti y a mí para convertirnos, para ser mejores. ¿Y qué hay que convertirnos al reino de Dios? Porque el reino está cerca. El reino se hace presente en Cristo Jesús. El reino está aquí en medio de nosotros. Y el reino es el señorío del Señor. Es ese Dios
que gobierna nuestras vidas. Antiguamente siempre decíamos, buenos días te dé Dios, y Dios da vida y licencia, el hombre pone y Dios dispone. Y se nos ha olvidado eso, pensamos que somos los señores. Creo que nosotros aquí en Texas, esta semana nos dimos cuenta que somos señores de bien pocas cosas. Un frío que, no es, que en otra parte, por ejemplo en Chicago, en, en Minnesota, eso no sería nada, sería un día de verano. Aquí en Houston, en el área de Houston, nos puso de rodillas, sin agua, sin luz. ¿Se han puesto a pensar? Al final de cuentas, es aceptar el reino del Señor en nuestras vidas, ¿no? Y porque ya está cerca en Jesús. Ahora, aquí hay que hacer dos actitudes. Conviértete y cree en el Evangelio. La primera, convertirse, es la palabra metanoia en griego, es cambiar la manera de pensar. ¿Saben? Nuestra manera de pensar limita nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Y por eso hay que cambiar la manera de pensar. Hay que empezar a hablar de Jesús, hay que conocer a Jesús, hay que tener a Jesús en la boca, hay que pensar en cosas positivas, hay que pensar en la gracia de Dios, hay que pensar, como diría San Pablo, tenemos que tener la mente de Jesús y no la mente del chamuco. Hay que pensar, hay que cambiar. Y yo puedo ser santo, yo quiero ser santo. Creo que tenemos que pensar por ahí. Yo quiero aprender, yo quiero amar a Jesús, yo quiero estar con Dios. Y eso va a llevar. Tenemos que decidirnos a ser santos, esa es la conversión. No podemos quedarnos en ser mediocres, quedarnos así, ay, ¿para qué? ¿Que al cabo de qué sirve? ¿Que al cabo sigue igual? No, hay que luchar. El que quiera el sur celeste que le cueste, es la lucha constante. Y segunda es creer. Y creer en el Evangelio, creer en Jesús, no es solamente una actitud mental, es una disposición de toda la vida. Es una adhesión completa y total a Jesús. Es tener a Jesús como centro de nuestra vida. San Pablo lo dice y me encanta su frase. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Para mí la vida es Cristo. Eso es tenerle confianza, es ser leal, es serle fiel. Y no serle fiel al chamuco. No ponerle una vela al diablo y una vela a Jesús. Cuaresma es eso. Decídete a ser santo. Bueno, aquí nosotros en la parroquia de San León Magno, el miércoles de ceniza, poca gente vino. Tuvieron miedo, fue más importante el miedo. Vamos a tener después de la misa, a la salida, repartir ceniza para aquellas personas que no vinieron y que quieran recibir la ceniza y que les recuerde como signo externo, ¿no? Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces, a la salida de la misa, quien quiera, inclina la cabeza y se les va a dar la ceniza en todas las misas de aquí de San León Magno, que tenemos a las 8:30, 1, 4 y 6 en español. Terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente del Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. A misa hoy domingo y comparte este video con todos tus compañeros, con todos tus contactos. Dios te bendiga.